Oremos juntos. Nuestro amado Padre Celestial, Jehová Dios eterno, tú eres altísimo y nos amas más que todas las cosas, como la evidencia que tú sacrificaste a tu Hijo génito para salvarnos a nosotros del infierno, para lavar nuestros pecados. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, nos liberó del pecado para siempre y nos ha dado la vida eterna. Podemos llegar a tener ese privilegio al entrar al cielo y para vivir eternamente contigo, Señor. Hoy vamos a aprender tu palabra sobre la seguridad de la salvación, también sobre la libertad verdadera, Señor. Bendice este tiempo, bendice a nuestra iglesia para predicar correctamente tu santa palabra, Señor. También, como alabanza, te necesitamos más, Señor. Oh Padre, hoy deseamos que nos llenes nuestro corazón de tu amor, tu paciencia y tu gracia, Padre. Oramos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Ok. Busquemos Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Es una palabra muy importante, por favor, vamos a memorizarlo. Efesios capítulo 1, versículo 13, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Lo más enfatiza la Biblia es Jesús, ¿no? La palabra más importante de la Biblia es la salvación. Jesucristo, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, vino a este mundo, derramó su sangre y murió en la cruz para salvar a los pecadores. Todos los hombres, como descendientes de Adán, en primer lugar deben recibir esa salvación, sí o sí, en vez de otras bendiciones. Entonces, también es bastante importante la pregunta: ¿de qué manera puede recibir la salvación? ¿De qué manera? Aquí dijo, primero, oír la palabra de verdad y cree en Jesucristo. Y luego podemos recibir el Espíritu Santo. Miren, Jesús dijo en San Juan capítulo 3, como ustedes saben bien, Jesús dijo: de cierto os digo que el que no nacere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar al cielo, sí o sí, debe nacer de nuevo por agua. ¿Qué agua es? La palabra de Dios y del Espíritu, ¿no? Miren bien, en verdad, estos dos versículos se refieren a un mismo significado. ¿Están de acuerdo o no? Miren, nacer de nuevo es igual que ser salvo, ¿no? Y nacer de agua significa renacer por la palabra de Dios, ¿ok? Y
Al que ha nacido de nuevo como hijo de Dios, le dará al Espíritu Santo, ¿no? Son lo mismo. La Biblia enfatiza mucho sobre esto. Por ello, también nos muestra la Biblia los ejemplos de esa forma de ser salvo. ¿Okay? Primero, oír y creer y recibir Espíritu Santo. Entre estos ejemplos, un buen ejemplo es el de Cornelio. Busquemos Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a recordar de nuevo de qué forma, de qué manera podemos ser salvos. Primero, oír la palabra, específicamente el Evangelio, y creer en Jesucristo. También puede recibir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué le parece, hermanos? La forma de vida y fe de Cornelio era muy buena, muy correcta, ¿no? Pero hay algo importante aquí que tenemos que comprender bien, que es, en ese momento, ¿Cornelio era salvo o no? ¿Qué opinan ustedes? Mire, su vida, su fe era muy buena. Entonces, en ese momento, ¿Cornelio era salvo o no? Lamentablemente, no. Quiere decir, si Cornelio hubiera muerto en este momento, él habría ido al infierno. Sí, ¿verdad? Porque aún por más que vivía rectamente, obviamente él tenía pecado. ¿Ok? Quiere decir que la salvación no se puede recibir por obras, sino por el recibir perdón de pecados, ¿no? Entonces, Dios le mostró la manera de ser salvo. Capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Versículo 14, leamos juntos. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mire, Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio. Entonces, vamos a pensar con esta frase: será salvo tú, Cornelio, ¿no? Entonces, en el capítulo 10, lamentablemente, Cornelio no era salvo. Entonces, ¿cuándo y cómo recibió la salvación Cornelio? Mientras oía la palabra que Pedro le predicó y escuchando el Evangelio, recibió la salvación. Y en este momento entró el Espíritu Santo a él. Versículo 15 dice: y cuando comencé a hablar, cuando comenzó Pedro a hablar a la casa de Cornelio, ¿qué habla? ¿Qué habló? Evangelio. En ese momento cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, ¿no? Jesús dijo: para entrar al cielo, sí o sí, debe nacer de agua y del Espíritu. De agua quiere decir por la palabra, oyendo el Evangelio. Cuando uno llega a comprender sobre la salvación, el Espíritu Santo entra en esta persona.
Vamos, si le preguntáramos a Cornelio así, ¿cuándo es tu día de salvación, amigo? Entonces, ¿qué nos respondería Cornelio? Yo desde antes, desde pequeño iba a la iglesia, conocía a Dios, oraba mucho y hacía buenas obras, etc. Así. Por supuesto que no. Sino, un día Pedro vino a mi casa y me predicó sobre Jesús, es salvación. Oyendo esa palabra, yo entendí sobre la cruz de Cristo y el perdón de mis pecados. Ese día recibí la salvación. ¿Entiende? Ok. ¿Qué creen? ¿Qué palabra predicó Pedro a Cornelio? Sobre Jesús. Es correcto. Pero más exactamente fue sobre el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no? Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, versículo 43. De Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro predicó esa palabra, ¿no? Palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa es el Evangelio. Busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, más exactamente el Evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. Se puede decir, serás salvo si crees en el Evangelio, no en vano, sino en verdad. Entonces, ¿saben? ¿Qué es creer en vano y creer en verdad? El Evangelio nos narra que, aquí dice, Cristo, en el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados. Es Evangelio. Entonces, por lo tanto, si uno escucha el Evangelio sin conocer sus pecados, sin tener el anhelo de ser salvo, solamente puede saber sobre Jesús por cabeza nada más, por teoría, ¿no? Jesús murió por mí, por nosotros. Pero reconociendo que él mismo es un pecador que debe ir al infierno, si escucha el Evangelio con el corazón humilde, puede creer que, Señor, muchas gracias. Jesús vino al mundo por mí y Cristo derramó su sangre para quitar mis pecados. Yo soy libre. Yo soy salvo. Es, en verdad, si retenéis, si crees la palabra Evangelio, si no creíste en vano, si crees en verdad, sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos capítulo 10, busquemos. Romanos 10. Pueden recordar cómo recibió la salvación Cornelio. Primero, Dios envió a Pedro y él predicó y su familia oyó el Evangelio. ¿Ok? Recordando esto, Romanos capítulo 10, versículo 13.
Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Parece muy fácil, ¿no? La manera de ser salvo. Solamente invocar, gritar el nombre de Jesús, nada más. Señor, Señor, Jesús, Jesús. Por eso algunas iglesias enseñan a la gente que repitan, gritar, Señor Jesús, Señor Jesús, Jesús, Señor, Señor Jesús. Muy fácil. Pero vamos a leer los siguientes versículos 14 y 15. 14 y 15. Lentamente leamos juntos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas, ¿no? Porque el Evangelio es la noticia de salvación y de paz. ¿Cómo uno llegará a invocar el nombre de Jesús verdaderamente? Aquí dice, el Señor envía a sus obreros y ellos predican el Evangelio. Y algunos oyen estas buenas nuevas. Finalmente, si creen en Jesús, quien murió en la cruz para quitar todos sus pecados, recibe el regalo de la salvación. Entonces, confía en verdad. Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi Señor. Mire, Cornelio también fue salvo exactamente de esta manera, ¿sí o no? Dios le envió a Pedro, él predicó el Evangelio en la casa de Cornelio y ellos lo oyeron y creyeron y el Espíritu Santo descendió a ellos. ¿Okay? No hay otra forma. Por favor, no busquen otra manera de ser salvo. Solo esto, nada más. Es cierto. Todos los salvos han recibido salvación de esa manera. ¿Acaso ustedes tienen experiencia como, yo oraba mucho, por eso recibí el Espíritu Santo? No, por favor. Pedro dijo, como a nosotros. Significa, la forma de recibir el Espíritu Santo para todos es igual. Colosenses 1, busquemos. Colosenses 1. Colosenses 1. En el versículo 6 también dice así como a todo el mundo. Miren, hermanos, aquí. Así como a todo el mundo. ¿Qué quiere decir? La manera de ser salvo es uno nada más. Lo mismo. Colosenses capítulo 1 de este versículo 3 a 6. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, versículos 5 y 6, leamos juntos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿De qué habla el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Y versículo 6, ¿qué? Evangelio, leamos juntos, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y luego lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En versículo 6, en vez de la palabra cree, se expresó, oísteis y conocisteis. En verdad, esto es igual que creer, ¿no? Porque la fe es por el oír. Debemos conocer la verdad de la salvación. Cornelio también tuvo ese día, ¿no? Ese día. Desde el día, cuando oísteis y conocisteis.
Yo también tengo ese día. Oí y conocí la cruz de Jesucristo. Yo recibí la salvación el día 28 de enero año 1989. Oyendo el Evangelio, llegué a conocer que Cristo murió por mis pecados. Vamos a ver unos versículos que son núcleos del Evangelio. Núcleos del Evangelio. He aquí, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo. En la época del Antiguo Testamento, si querían ser perdonados por Dios, traían un animal que debía ser puro y sin mancha, poniendo las manos sobre el animal. ¿Por qué? Debían traspasar el pecado del hombre al animal, ¿no? Y ese cordero tenía que derramar su sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y la vida está dónde? En la sangre. Este animal limpio representa a Jesucristo. Del mundo. El pecado del mundo significa de todos los hombres. Jesús fue enviado por Dios como un cordero para quitar el pecado del mundo. Mis pecados y tuyos, los suyos, están incluidos dentro de ello, ¿no? Jesús derramó su sangre para cancelar la paga de nuestros pecados eternamente, suficientemente. Dios es eterno. Por ende, a pesar de que no conocemos nuestros pecados del futuro, hasta esto también fue cargado en Jesús por la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que cargó nuestros pecados en Jesús no somos nosotros, ¿ok? Sino Dios. Dios es eterno. Dios sabe todo. Entonces, todos nuestros pecados, ¿en dónde estarían? Mire, ¿se ve bien o no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Leamos juntos. Mas Jehová mismo cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Qué es nosotros? Él y ella, él es nosotros. Y yo. ¿Ok? Yo. Mío también. Por ello, cuando Jesús fue castigado, todos mis pecados ya fueron juzgados también en Él. Yo morí en Él. ¿No? Yo morí en Él. En su cruz estoy juntamente crucificado con Él. ¿No? Entonces mis pecados ya fueron condenados en Él. ¿Hasta cuándo? Para siempre. El justo Jesús murió por los injustos para justificarlos a ellos. Y todo aquel que cree en Él, para que no sea condenado otra vez. ¿Okay? Romanos dice, leamos juntos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, sí, sin embargo, Cristo murió por nosotros. Ok, nuestro pecado es grande, sin embargo, su amor es más grande. ¿Qué falta? Ok, vamos a echar piedras en el mar. Ok, esa piedra simboliza nuestro pecado. Ok, yo tengo esta piedra, chiquito nada más. Ok, tú como una roca grande. Tu pecado es más grande que mío, ¿no? No importa, el mar es suficiente para recibir todo, para cubrir todo, ¿no? Obviamente, nuestro pecado es grande, muy horrible. Sin embargo, el amor de Cristo es más grande.
Gracias por esa música. A tiempo, ¿no? La razón por la que Cristo murió por nosotros es por el amor de Dios para con nosotros. Mire, Dios muestra su amor. Su amor es perfecto, eterno, también sin condición, sin diferencia. No hay diferencia. Como Él nos salva porque nos ama, entonces la salvación de Cristo también es perfecta, eterna, sin condición. No hay diferencia. ¿Sí o no? Como la muerte, porque la muerte entró al mundo por el pecado de un hombre, Adán. Por eso, a través de muerte de un hombre, Cristo, podemos recibir la vida eterna. Por el pecado entró la muerte al mundo. Y por la muerte de Jesucristo, recuperó la vida. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida para todos. Palabra fiel. Es cierto. Es verdad. Y digna de ser recibida por todos. No solamente por algunos como predestinados. Por todos. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad, por todos. ¿Qué? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quiénes son pecadores? Todos. Obviamente, yo también. De los cuales yo soy el primero. La fe verdadera es recibir su amor de manera personal. ¿Qué es amor? Ese amor es para mí, para ti. De los cuales, entre los pecadores, yo soy el primero. Pues Jesús vino al mundo ¿con qué propósito? Para salvar ¿a quién? Para salvarme a mí. Jesús vino al mundo para quitar mis pecados. El Hijo de Dios murió por mí. Vamos a recibir ese amor. El Hijo de Dios murió por ella, no, por mí. Okay. Ahora vamos a aprender sobre posición y condición. Este tema es muy importante, ¿eh? Quiero que oigan bien y lo memoricen. Mire, vamos. Posición es cielo o infierno, nacer de nuevo. Por medio de la fe ya es perfecta la salvación del alma, el libro de la vida, recibe el Espíritu, no se pierde arrepentimiento ante el juez como un pecado. Pero condición es gloria o vergüenza. Crece la obra y esfuerzo, debe ser perfeccionada la salvación de conducta. El libro de memoria anda en el Espíritu, no puede ser usado. ¿Qué es esto? Posición quiere decir que lo que tienen los cristianos verdaderos ante Dios en Cristo. Entonces, lo que decide si uno va al cielo o al infierno es su posición. Y condición quiere decir, después de recibir la salvación, ¿cómo estamos prácticamente al presente? Todos los salvos entrarán al cielo, sí, pero allá recibirán diferente gloria según sus obras. ¿Ok? Cuando nace de nuevo, su posición es de hijo de Dios. ¿Ok? Y después es digno crecer y agradar al Padre. Esa posición se recibe por gracia, por medio de la fe. Pero la condición es algo en lo que debemos esforzarnos continuamente. Y nuestra forma de vivir debe ser más perfeccionada y santificada. ¿Ok?
Vamos a ver uno por uno más detalladamente. Romanos capítulo 3, busque por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 22, 24. Leamos juntos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es verdad. Pero, leamos juntos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También la Biblia dice, esta redención es eterna, ¿no? Eterna redención. Siendo justificados, somos justificados. No seremos. ¿Acaso podríamos ser justificados? No. Ya somos justificados. Porque Cristo es eterno, Cristo es perfecto. La justicia de Dios es perfecta y eterna. Por esto, cuando recibimos su justicia, nuestra posición puede ser perfecta. Para siempre podemos ser justificados eternamente. La manera para recibir la justicia de Dios es, aquí dice, por medio de la fe en Jesucristo. Nuestra posición, por favor, no se da por obra, sino que recibe por la fe en Cristo nada más. Sois salvos, no por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Sois salvos. Nuestra posición es fija, inalterable, no cambia. ¿Ok? Por eso la salvación es segura. Si pensamos en nosotros mismos, jamás podemos decir que somos justos, ¿no? Pero por la gracia de Jesucristo fuimos justificados. ¿Okay? Entonces, ¿cómo está nuestra condición? ¿Qué debemos hacer? Capítulo 6, Romanos 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Todavía en nuestro cuerpo mora el pecado. Sí, mora. Porque nuestros pecados ya fueron cubiertos nada más. Cubiertos. La paga de nuestro pecado ya fue cancelado, pero ya el pecado mora en nosotros. Es verdad. Esto de repente crece y se fortalece, arruina nuestra vida cristiana. Es verdad. Tenemos que cuidarnos de que no sea así. Versículo 15. Leemos juntos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Somos justificados para siempre. Entonces, ¿pecaremos? Vamos a pecar libremente. En ninguna manera. Vamos a distinguir bien entre posición y condición. Nuestra condición puede seguir al deseo carnal. Puede. Debido a que somos justificados por la sangre de Jesucristo, tenemos que esforzarnos en dar nuestra vida solamente, santamente, al Señor, ¿no? En San Juan, enderezcándose Jesús y no viendo a nadie sino a mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Cuando los judíos iban a apedrear a una mujer que fue llevada por adulterio, Jesús le salvó la vida. Dejando las piedras, todos se fueron. Y Jesús
le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo, ninguno, Señor, ninguno, Señor. Entonces, leamos juntos. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Yo tampoco voy a condenarte. No te preocupes. Vete en paz. Pero, desde ahora, debes esforzarte. ¿Qué? Para no pecar. Para no pecar. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Esta palabra es sobre posición, ¿no? De igual modo Jesús nos dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, jamás vendrá a condenación, porque ya ha pasado de muerte a vida. Y no peques más. Esto es sobre condición, ¿sí o no? Debemos esforzarnos para no pecar. ¿Entiende? No seremos condenados de nuevo, como la promesa de nuestro Señor. Pero no vamos a pecar más. Esta doctrina sobre posición y condiciones relacionada con los tres tipos de salvación. La salvación del alma es dada por gracia por medio de la fe. Para los cristianos verdaderos, ya se cumplió y se recibió esa salvación. Esto es nuestra posición. Lo que decide si va al cielo o al infierno es la salvación del alma. La salvación de conducta debe realizarse continuamente y tenemos que esforzarnos para cumplirla hasta que vayamos ante el Señor. La salvación del alma es nacer de nuevo y salvación de conducta es el crecer. Mire, si no nace, no puede crecer, imposible, pero si nació, debe crecer, ¿sí o no? Ok, cuando nació nuestros hijos, los padres están muy felices, ¿no? Y luego, si no creció nada, entonces nos da mucha preocupación. Viendo su crecimiento, podemos sentir gran gozo, ¿sí o no? Igual manera, nosotros nacimos de nuevo por medio de la fe y luego debemos esforzarnos en crecer adecuadamente. Y tercero, la salvación del cuerpo es que los que recibieron la salvación del alma por la fe, cuando Cristo venga otra vez, su cuerpo va a transformarse en otro cuerpo maravilloso. Para esto no tenemos que hacer nada, solamente según la promesa de Dios se realizará. ¿Okay? Hebreos capítulo 9, busquemos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros también obtuvimos, ya hemos obtenido la eterna redención. Esto, la salvación del alma. Y luego, viviendo, debemos servir al Señor, ¿no? Con nuestra vida, a través de nuestra vida, debemos servir al Señor. Versículo 14.
También leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya tenemos esa vida de Cristo y luego vamos a vivir sirviendo a Dios vivo, ¿no? Es la salvación de conducta. También, en el mismo capítulo, en el versículo 28, es una palabra muy importante, debemos entender bien. Versículo 8, versículo 28, leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Mire, cuando Jesús vino a este mundo por primera vez, vino para quitar el pecado del mundo. ¿Ok? Y derramó su sangre en la cruz, cumplió la eterna redención. Pero cuando vendrá por segunda vez, no es para quitar el pecado. No. ¿Qué dice? Aparecerá pronto por segunda vez, sin relación con el pecado, sin relación. No para quitar el pecado del mundo otra vez, no, sino para salvar a los que le esperan. ¿Qué quiere decir? Jesús vendrá para llevar a los que ya recibieron el perdón de pecados y esperan al Señor. Aquí para salvar se refiere a la salvación del cuerpo. Deben distinguir bien. Ok, busquemos Primera de Pedro en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el 5 al 9. Lentamente, todos leamos juntos. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todavía no, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación del alma. Okay. La salvación que obtuvimos por la fe es la salvación de alma. Vamos a distinguir bien, pero mire, en el versículo 5 sale otra salvación, ¿sí o no? Miren bien, a través, por medio de la fe, ya obtuvimos la salvación del alma, ya, ¿ok? Pero en el versículo 5, ¿qué dice? Para alcanzar la salvación. ¿Cuándo? Esa salvación se manifestará en el tiempo postrero. Para alcanzar. Quiere decir, todavía no. Entonces, mire, esto es el día en que Jesús vendrá. En este momento nuestro cuerpo será transformado. Por eso,
Esto es la salvación del alma, cuerpo, ¿ok? Cuerpo, para alcanzar. Será manifestada en el tiempo postrero. La salvación del cuerpo. Entre estas dos salvaciones está la salvación de conducta. ¿Ok? Y un punto muy importante es aquí. Sois guardados. Guardados significa protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Cuando creímos en Cristo, fuimos hechos hijos de Dios. Desde ese momento Dios nos guarda por su poder, ¿no? Por eso la salvación del alma está segura para siempre, ¿okay? Nadie puede arrebatarlos de mi mano y la mano de mi Padre. Jesús dijo, somos guardados por el poder de Dios. ¿Desde cuándo? Mediante la fe significa después de recibir la salvación del alma. Muy bien. También, hablando sobre la salvación de conducta, dijo el oro. Pensemos en el oro. ¿Le gusta? ¿No? Oro. Pensemos, en realidad, el oro desde el principio no era hermoso ni valioso. En el principio, ¿qué opinan ustedes? Tiene mucha impureza. Debe ser refinado para ser buen oro. Cada vez que entra en el fuego, saldrá más purificado. Entra y sale en el fuego. Este oro de principio es como nuestra forma cuando recién recibimos la salvación del alma, pero el Señor nos refina, enseña, prueba, nos hace pasar por sufrimiento, va realizando nuestra salvación de conducta, de vida. Busquemos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 30. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es, posición o condición. Posición, ¿no? Posición. Mi ciudadanía es coreana. Vivo en Perú. No importa en qué lugar, en dónde estoy. Mi ciudadanía no cambia. No cambia para siempre, ¿no? Igual manera, nuestra ciudadanía, sin importar nuestra condición, no cambia. Nuestra ciudadanía está en los cielos. La posición de los que recibieron la salvación del alma es ciudadanos del cielo. Esta ciudadanía del cielo es inalterable, no cambia. ¿Ok? ¿De dónde? Del cielo. También esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esperamos al salvación. También puede decir, esperamos la salvación de cuerpo. ¿Ok? Jesús transformará el cuerpo de la humillación de nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿no? Cuando Cristo venga,
nuestro cuerpo se transformará. Esto no por nuestra fuerza o voluntad, sino por la promesa del Señor, ¿no? El poder de Dios. Nuestro Padre, Dios, puede cambiar a un gusano horrible en una mariposa hermosa, ¿no? También de una semilla chiquita, wow. Nuestro Padre puede producir un árbol grande y incontables frutos. Mire, de un gusano horrible a una mariposa hermosa. Entonces, no se preocupe mucho porque, ay, no soy guapa, no soy muy bonita. Disculpe, no se preocupe nada. Nosotros recibiremos un cuerpo maravilloso, eterno. Mire, hasta antes de este día, lo que debemos hacer es la salvación de conducta. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como Él hace, por su buena voluntad. Aquí, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué tipo de salvación es? La salvación de conducta. Mire, con temor. ¿De qué debemos temer? ¿De qué? No de ir al infierno, sino que tememos a Dios. Es obvio, porque Él es el Altísimo, ¿no? Y que Él nos mira siempre, ¿no? Y que el pecado entre en nuestra vida y arruine nuestra vida cristiana. No seamos usados por Dios. Debemos temer esto. Primera de Corintios, busquemos. Primera de Corintios. Sí o sí, deben tener su propia Biblia, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Los santificados, posición o condición? Posición. ¿Por qué? En Cristo Jesús. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La redención en Cristo es eterna. Por eso nuestra posición es inalterable, eterna. Sin embargo, la forma actual de vida de los miembros de la iglesia de Corinto, ¿era santa o no? No. Capítulo 3, ¿qué dice? Capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales. Es un reproche, ¿no? Porque ustedes todavía son carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, envidia, contiendas, discutir, disensiones, ¿no son carnales? Andáis como hombres, ¿no? El apóstol Pablo sentía mucha tristeza y preocupación, ¿no?
Entre ellos habían contiendas, disensiones, también, además, idolatría, ¿no? Hasta aún fornicaciones. Entonces, ¿pueden decir ellos eran santificados por condición? No. Pero en su posición, sí. Debemos distinguir. En verdad, su condición, es decir, su forma de vivir todavía era muy mala. No obstante, su posición era justificados ante Dios, porque en Cristo Jesús. ¿A dónde fueron ellos? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. Pero delante de Dios recibirán gran vergüenza, reproche. Debemos distinguir. ¿Qué tipo de salvación debían esforzarse ellos en cumplir? La salvación de conducta. Muy bien. Capítulo 3. También en su Biblia, vamos. Corintios capítulo 3. Quiero que entiendan bien. Versículo 11. Versículo 11 hasta 13. Los versículos 11 hasta 13, leamos juntos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento Jesucristo, alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, o hojarasca. Entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego probará, ¿cuál? ¿El fundamento o la obra? Aquí, la significa la obra. Mire, para edificar una casa, lo más importante es el fundamento, ¿no? La base. Igualmente, para nuestra vida cristiana, el fundamento es la fe en Jesucristo. El inicio es la salvación. Esto es posición, ¿no? Y la salvación del alma. Y sobre él edificamos con varios tipos de material, como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Tiene oro o no para edificar una casa? Chiquito nada más, ¿no? Oro o piedras preciosas simbolizan el esmero y el corazón sincero, y el amor para adorar y servir a Dios, ¿no? Entonces, probará el fuego, ¿qué? La obra, ¿ok? La obra es, respóndame bien por favor, la obra es posición o condición. La obra es condición, ¿ok? La fe es posición. El fuego probará la obra, significa no el fundamento. ¿Okay? Versículo 14. Si permaneciera la obra, solamente dice sobre la obra nada más, porque el fuego no tocará nada el fundamento. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá la vida, salvación? No. Recompensa significa depende de nuestra obra, depende de nuestra condición, recibiremos diferente galardo, diferente recompensa. Si la obra de alguno se quemare todo, él sufrirá pérdida. ¿Qué perderá? ¿Perdería su salvación? ¿Iría al infierno? No. Por este fuego
a pesar de que sus obras se quemarán sin quedar nada, aún así, ¿qué queda? El fundamento. ¿Ok? El fundamento mismo se queda para siempre. Por ende, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿a dónde irá? Al cielo. Pero así como por fuego, quiere decir, será salvo con vergüenza, sin ninguna gloria. ¿Entiende? Otra vez, el fundamento es Jesucristo y la salvación. Encima de este fundamento edificamos nuestra obra con oro, plata, piedras preciosas, con todo el corazón, o con madera, más simple, o con heno, muy insignificante. Ok, respóndame. ¿El fundamento es posición o condición? Posición, ok. La salvación del alma. Esto es seguro. ¿Okay? Y la obra es condición. Muy bien, muy obvio. Y la salvación de conducta. Entonces, el fuego va a probar. ¿Qué? ¿El fundamento o la obra? La obra nada más. Pues este fuego no daña en nada a la salvación del alma. ¿Ok? Muy bien. Después de pasar el fuego, la obra de oro, plata y piedras preciosas se queda, ¿no? Pero madera o heno se queman, ¿sí o no? Entonces, ellos, quemados por el fuego, ¿a dónde irían? Todavía piensa al infierno. La parte arriba es la obra, condición. Sois salvos por medio de la fe, no por obra. A pesar de que toda su obra fue quemada y no se queda nada, aún así tienen que el fundamento. Su posición está segura en Cristo para siempre. Aún ellos entrarán al cielo, pero la diferencia entre ellos es la gloria. ¿Okay? Gloria. Entonces, otra pregunta. ¿La obra es importante o no? Por supuesto que es importante. Más exactamente, la obra es muy importante. Y el fundamento es importantísimo. ¿Okay? Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Porque la cultura de la ciudad de Corinto era muy lascivia. Algunos, aun después de recibir la salvación, cometieron fornicaciones. Un miembro de la iglesia de Corinto cometió adulterio con la mujer de su padre. Al oírlo, el apóstol Pablo, enojándose mucho, les reprochó. Versículo 2. Y vosotros estáis envenecidos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? De verdad, la iglesia tiene que rechazar a este tipo de hombre de la iglesia. ¿Por qué? Daña a los otros miembros y deshonra el nombre de Dios ante los demás. La iglesia debe rechazar a este tipo de persona. Sí. Entonces, esa persona, ¿a dónde irá? Al cielo, al infierno. ¡Wow! Piensan bien. Es una pregunta muy difícil.
esta fornicación es obra. Significa condición. Que decide si ir al cielo o no. Posición o condición. Posición. Mire, versículo 4. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lean bien, por favor. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Es una palabra muy importante y difícil de entender. Satanás va a destruir su cuerpo, ¿no? Su vida va a ser muy miserable. No obstante, su espíritu ya recibió la salvación del alma en Cristo, ¿no? Su posición es santificada para siempre, aunque no podemos entender bien. Una vez más, nuestro pecado es horrible, pero el amor de Cristo es mucho más grande que cualquier pecado. Puede cubrir todo, ¿no? Debido a esto, el día del Señor Jesús le resucitará y Él entrará al cielo, pero debemos saber bien, con gran vergüenza, reproche. ¿Quieren vivir de esa forma? Tenemos libertad, entonces vamos a cometer cualquier pecado. Ya como Él puede entrar al cielo sí o sí, de todos modos. No, por favor. No les digo, hermanos, de todos modos podemos ir al cielo, entonces no hay problema, aun si pecas como quieres. No, en ninguna manera. Lo primero que quiero decir es la seguridad de la salvación del alma. Y segundo, tenemos que esforzarnos para cumplir la salvación de conducta. Agradar al Señor. ¿Ok? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Esto es la posición eterna. Mire, somos ya santificados perfectamente. Sin embargo, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 7? Leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, perfeccionar significa todavía no está perfecta, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿somos santificados o no? En posición, sí. En condición, todavía falta mucho. ¿Ok? Debemos esforzarnos para guardar nuestra vida cristiana y pelear contra el pecado, las tentaciones. ¿Okay? También, el nombre de un salvo, su nombre está escrito en el libro de la vida y sus obras están siendo escritas en el libro de memoria. También debemos distinguir bien, por favor. Apocalipsis 20. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Solamente fueron escritos nombres nada más. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. En otros libros fueron escritas sus obras. ¿Ok? Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Los nombres de los que van al cielo están inscritos en el libro de la vida. Ellos recibieron la salvación del alma por oír y creer en el Evangelio de Cristo. Esto es la posición de los salvos. Y están los otros libros para escribir las obras, ¿no? Los que no están en el libro de la vida recibirán diferente condenación según sus obras. Y las obras de los salvos están escritas en el libro de memoria para recompensar. ¿Ok? Malaquías capítulo 3, versículo 16, leamos juntos. Entonces, los que temían a Jehová alabaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ok. Primero, para entrar al cielo, sí o sí, sus nombres deben estar escritos en el libro de vida también. ¿Solo esto? Quiero que muchas nuestras obras ya están siendo escritas en el libro de memoria. Okay. Ahora, sobre el Espíritu. Cuando uno cree que todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, cuando nace de nuevo, en él entra el Espíritu Santo. Esto se llama recibir el Espíritu. También tenemos que andar en el Espíritu Santo y llevar sus frutos. Recibir el Espíritu y andar en él. Debemos distinguir bien. Busquemos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 2. Leamos juntos. Esto solo quiero saber de vosotros. Respóndame. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál? Por el oír con fe. Es posición o condición. Posición, ¿no? Y este Espíritu que entró una vez a los salvos jamás se aparta de ellos. Quiere decir que su posición con el Espíritu Santo es segura. Él nos guía, enseña. Entonces, ¿qué debemos hacer? Capítulo 5. Busquen, por favor. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Leamos juntos. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anden, caminen en el Espíritu Santo. Es la salvación del alma, de conducta, del cuerpo. ¿Cuál? La salvación de conducta. Muy bien. También vamos a llevar los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Miren, hermanos, cada uno de nosotros recibe diferente don del Espíritu Santo, diferente don. Pero estos frutos del Espíritu Santo, todos, sin falta, debemos llevar. ¿Ok? Todo. Esa posición no se pierde, porque ya fue hecha en el Hijo de Dios. Fue santificado, justificado, tiene la vida eterna. ¿Okay? Sin embargo, si un salvo no crece dignamente y sigue viviendo en pecado, a pesar que no se va al infierno, aún así, no puede ser usado por Dios. ¿Cuál es la mayor felicidad de los salvos? Es ser usado por el Altísimo. Es verdad, ¿no?
La salvación no se pierde. La vida eterna en Cristo no se pierde, hermanos. Jamás. Es nuestra posición. Pero busquemos Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Leamos juntos. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido helado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La iglesia pentecostal enseña a la gente que la salvación se pierde. Si te pecas, te vas al infierno, utilizando este versículo. Yo mismo venga a ser eliminado. Significa, ya podría ir al infierno de nuevo. Miren bien, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Quiere decir esto nada más? ¿Qué quiere? Golpeo mi cuerpo. ¿Qué significa esto? Controlarse a sí mismo. Lucha contra su deseo carnal. ¿Okay? No sea que yo venga a ser eliminado. No quiere decir que ir al infierno. Mire, lo que el apóstol Pablo temía no era que su espíritu se perdiera, sino que no ser usado por Dios. ¿Okay? Si lo vemos en otra versión, palabra de Dios para todos, lo mismo, leamos juntos. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarse, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Miren bien, ¿a quién Dios quiere usar para su obra? ¿A los sabios? ¿A los ricos? No, a los limpios. Dios quiere utilizar un utensilio limpio, santo. Aunque alguien tiene gran sabiduría, mucha sabiduría, conocimiento, pero si vive siguiendo el pecado, Dios no va a usarlo. ¿Okay? Para ser usados por Dios, debemos guardar nuestra vida limpia y rectamente. ¿Ok, hermanos? Ok. Vamos a aprender ahora sobre dos tipos de arrepentimiento. Hoy ustedes deben ofrendar mucho porque ya... ¿no? Mire, el primer arrepentimiento es el arrepentimiento ante el juez como un pecador. ¿Okay? Esto se llama arrepentimiento para vida, para recibir la salvación del alma y para nacer de nuevo. Mire, como se nace solo una vez nada más, ¿no? Igual manera, este arrepentimiento se hace solo una vez en la vida, una vez. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Mire, la vida eterna se recibe por el perdón de pecados, ¿no? Por lo tanto, arrepentimiento para vida es lo mismo que el arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ok? Son mismo. Marcos capítulo 1, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo. ¿De qué?
El arrepentimiento para perdón de pecados. El perdón de pecados, esto es la salvación del alma. Y esto se puede recibir por creer en el Evangelio. Por eso en el versículo 15 dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Para creer el Evangelio verdaderamente necesita el arrepentimiento, ¿no? Entonces, entre los dos tipos de arrepentimiento, el primero es comprender que es un pecador que ir al infierno y tener el corazón dispuesto a recibir la salvación. Anhelo. ¿Okay? Este arrepentimiento solo se hace una vez en la vida. Es para nacer de nuevo. Pero el otro arrepentimiento es la confesión ante el Padre como su Hijo. ¿Okay? El primero arrepentimiento es entre el juez y un pecador. ¿Okay? Segundo arrepentimiento es entre Padre e Hijo. Esto tenemos que hacerlo continuamente para ser más santificados. ¿Okay? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2 dice, hijitos míos. Mire, hijitos míos, ¿qué quiere decir? Esto es, después de ser un hijo de Dios, para mantener una buena relación entre el Padre y el Hijo. ¿Ok? Espero que entiendan bien los dos tipos de arrepentimiento. Okay. Por último, vamos a aprender sobre la libertad. Busquemos Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Disculpe. Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Desde el versículo 32 al 34. Juan 8, 32 al 34. Leamos juntos. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, Jesús dijo, conoceréis la verdad. Entonces, esa verdad os hará libres. La verdad que debemos conocer, la cual nos da la libertad es, ¿qué verdad? El Evangelio de la salvación, ¿no? Dios quiere que conozcamos esta verdad y seamos salvos, ¿no? Dios no es salvador. Quiere que todos los hombres sean salvos. ¿De qué manera? Vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad es esto? Para perdón de sus pecados. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Leamos juntos. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Serán libres. ¿De qué? Del esclavo del pecado. Mire, el Hijo de Dios había pagado la paga de nuestro pecado. Nos redimió. Nos liberó de ello. Romanos dice, leamos juntos,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte, estos son la potestad del diablo. Jesús nos libró de ahí. Además, nos dio el Espíritu de vida para que nos guíe. El Espíritu Santo nunca se apartará del salvo, enseñándole lo guiará siempre. Mire, esta libertad no quiere decir que podemos pecar como queramos, no. Debemos saber, hermanos, el propósito de la muerte de Jesucristo. El propósito. Mire, no es esa pregunta, ¿por qué Jesús murió? No, otra pregunta. Vamos a pensar, ¿para qué Jesús se encargó a sí mismo por nosotros? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué? Solamente para salvarnos a nosotros nada más del infierno. ¿Con qué propósito? Busquemos Primera de Tesalonicenses. Miren bien, ¿tenemos la libertad o no? ¿Tenemos la libertad o no? Es eterna, entonces podemos vivir libremente. Esa libertad es del juicio, ¿ok? Del juicio. Pero, ¿con qué propósito Jesús nos salvó? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Lentamente, leamos juntos. ¿Quién murió? Jesús murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que duramos, ¿con qué propósito? Vivamos juntamente con Él. Para que nosotros vivamos juntamente con Él. Sea que velamos o que duramos, siempre. ¿Okay? Debemos entender bien ese propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos juntamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y vivo en la fe del cual, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Okay? Vivamos juntamente con Él. Mire, vamos a ver un video. Había una vaca que siempre vivía encerrada en un pequeño corral. Un hombre tuvo misericordia de ella y la compró y le dio la libertad de vivir en un lugar mucho más amplio. ¿Okay? Entonces, esa vaca está libre. Sin embargo, vamos a ver. Recordando, vivamos juntamente con Él. Tiene libertad, pero, vamos a ver. Vivía en un pequeño lugar. Salió. No es todo. Para ella está reservada una casa muy grande. Vamos. ¿A dónde vamos? Aquí llegamos. Es cierto, es mi casa, tan grande.
Miren, la vaca está libre, pero no se aparta de su Señor, porque lo ama, porque ella quiere vivir juntamente con Él. Recordando esto, busquemos Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14, versículo 8 y 9. Romanos 14, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Okay? Para esto. Ya hemos tenido la vida eterna y la libertad. También vamos a vivir juntamente con Él, aprovechando bien esta oportunidad, esta libertad. Mire, esto es la libertad verdadera, ¿no? Verdadera. ¿Okay? Por medio de la palabra de hoy, quiero que distingan bien entre posición y condición y tengan convicción de la seguridad de la salvación del alma. Y vamos a esforzarnos más en cumplir la salvación de conducta y perfeccionar nuestra condición práctica ante Dios. El Señor vendrá pronto. Entonces, la salvación de nuestro cuerpo se cumplirá. Bien, hermanos. Hasta aquí ya vamos a terminar la 8ª clase del seminario. Oremos juntos. Te amamos, Señor. Te alabamos, Altísimo. Tú eres nuestro Padre eterno. Tú eres el Señor Todopoderoso. Te agradecemos por tu protección para tus hijos, Señor. Y también agradecemos al Espíritu Santo por tu enseñanza. A través de nuestra iglesia amada, cada día recibimos tu santa palabra, Señor. Tu enseñanza es nuestra vida, Señor. Por favor, no solamente escuchar tu palabra, sino haznos vivir según tu enseñanza, obedeciéndola. Señor, ahora en este mundo la maldad está lleno. Es una evidencia de que ya tú vendrás pronto, Señor. Esperando ese momento, queremos vivir sirviendo a ti con nuestro corazón limpio. Por favor, te rogamos, nos guardes nuestra vida cristiana limpiamente y queremos ser usados por tu santa obra, Señor. Gracias, Padre. Hemos orado en el santo nombre de Jesús.